Bendito Señor y Dios, en este santo sábado le damos que toda la alabanza y la gloria y la honra sean dadas a usted, Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra, a nuestro Padre Jehová el Señor, al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Oramos para que en este momento reclamar humildemente la justicia de Cristo para que seamos perdonados, para que podamos ser aceptados delante del trono de la gracia y poder estudiar su palabra, Señor. Pero queremos agradecer por todas sus bondades, por la vida, Señor, por la salud que nos da, las fuerzas para trabajar, también por los alimentos, el cuidado de nuestros hijos, de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque usted cada día nos sorprende con bendiciones, porque usted demuestra su poder en el Espíritu Santo, convenciendo a miles de personas todavía de la verdad, de su necesidad de apartarse del pecado también. Gracias, Señor, porque a través de estos medios muchos están llegando a conocer la verdad, están buscando la verdad, sedientos de conocer la doctrina pura, la iglesia verdadera, que no es ninguna denominación terrenal. Gracias, Señor, porque nos ha conservado para este tiempo la vida y nos ha entregado un mensaje solemne que predicar. Nos ha llamado a ser sus atalayas fieles en el puesto del deber. Gracias, Señor, porque usted permite estos medios para poder llegar a los hermanos, a las personas y poder compartir y analizar los acontecimientos proféticos que están sucediendo en este tiempo. Señor, ayúdenos a ver con los ojos proféticos, con el discernimiento, Señor, con el colirio celestial, a ver, Señor, los peligros de este tiempo en el que estamos viviendo. Ayúdenos a valorar el privilegio que usted nos ha dado de habernos entregado unas verdades tan solemnes para compartirlas. Ayúdanos a ver, Señor, la responsabilidad individual y como pueblo que tenemos de poder compartir esa verdad y de poder, Señor, alertar a un pueblo que está hundido en el error, en el engaño, en la apostasía. Hoy, Señor, ayúdenos para que a través de la profecía podamos analizar la situación actual que vive ese país que usted describe tan bien, tan perfectamente en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, como la segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos de la profecía. Hoy, Señor, suplicamos para que los hermanos y yo, al estudiar, al leer el escrito está y al ver las evidencias actuales de lo que vive este país, podamos, Señor, darle gloria a Dios por el cumplimiento profético y darle, Señor, la gratitud, la alabanza por habernos permitido, haber conocido la verdad profética en el libro de Apocalipsis y la Biblia, en los escritos de la hermana White, y que ahora al ver las evidencias podemos regocijarnos, Señor, de que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. A las personas que todavía no creen que la palabra de Dios es la verdad, a las personas que todavía piensan que la venida de Cristo está lejana, aquellas personas que dudan de la ley dominical, aquellas personas que ignoran que el cierre de la gracia está por cerrarse. Ayúdale, Señor, para que al ver estas evidencias que hoy vamos a presentar y analizar, puedan y podamos todos, Señor, hacer preparativos serios. A ver, Señor, que a la grandeza nacional de Estados Unidos le debía seguir la ruina nacional
y la única causa es su apostasía nacional. Un país que se ha unido con Roma, un país que se ha aliado con el espiritismo, un país que le ha dado entrada a las doctrinas romanas, que ha pisoteado tu ley, un país que ha traicionado la causa de Cristo, el verdadero evangelio, una denominación adventista que se ha unido también a Roma y ha pisoteado y ha traicionado a Cristo y a sus hermanos fieles. Te ruego, Señor, que nos ayudes con los ojos ungidos por el colirio espiritual, a analizar y a creer en tu palabra profética y a saber, Señor, que si esto estaba escrito de Estados Unidos y lo vemos cumplirse, pues de la misma manera está escrito y se cumplirá la ley dominical, el cierre de la gracia, la lluvia tardía, el fuerte pregón. Se cumplirá, Señor, las plagas, igualmente se cumplirá tu segunda venida, nuestra ida al cielo y luego a la tierra nueva. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, Señor, a estudiarla, analizarla y sobre todo aceptarla y comprenderla, Señor, para poderla predicar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados Amén. hermanos, hoy Amén. quiero que analicemos un tema. No es un sermón, ¿no? No, nosotros no sermoneamos, sino que analicemos un tema, hermanos, que lamentablemente, pues, bueno, afortunadamente y para la gloria de Dios, nosotros podemos ver en los acontecimientos que suceden actualmente, podemos ver el cumplimiento profético, ¿sí? Y podemos saber que de la misma manera como Dios cumple esta profecía, también cumplirán las otras partes. Así que hoy vamos a analizar, hermanos, lo que estaba escrito en Apocalipsis 13 sobre Estados Unidos. Especialmente vamos a ver las evidencias de que a esa apostasía nacional de Estados Unidos le seguiría la ruina nacional. Y ese momento, hermanos, ha llegado ahora. ¿Sí? Así que voy a estar presentando algún fundamento y luego un video donde estaremos viendo las evidencias de lo que estaba escrito, hermanos. Por eso hemos dicho o recordamos que hace unos días estuvimos presentando esta verdad también y hoy la vamos a ampliar, hablando de Estados Unidos como la segunda bestia de Apocalipsis 13, hablando de que este país ahora habla de grandeza nacional, pero en realidad eso es una apostasía nacional. El país habla a través de su presidente y su gabinete de una edad de oro en Estados Unidos, pero eso no es más que el presagio de una ruina nacional. Así que, hermanos, quiero recordarles que en la Biblia y en el espíritu de profecía se revela claramente a Estados Unidos como la segunda bestia de Apocalipsis 13. Juntamente con la primera bestia, el papado, se presenta a esta bestia en la figura como el protestantismo apóstata, el protestantismo que traicionó a Cristo, el protestantismo que negó la fe, que pisoteó las doctrinas correctas de la palabra de Dios y que iba a terminar en apostasía, ¿cierto? Así que esos pasos que se presenta a Estados Unidos en la Biblia son que Estados Unidos, como la segunda bestia de Apocalipsis 13, se lo presenta haciendo imagen a la bestia, ¿sí? También se lo presenta repudiando su constitución, se lo presenta hablando como dragón, se lo presenta a Estados Unidos obligando a adorar a la primera bestia, o sea, al papado. Se lo presenta a Estados Unidos imponiendo la marca de la bestia. ¿Sí? Es Estados Unidos a través de sus leyes y su gobierno que impondrá inicialmente la ley dominical nacional y luego la ley dominical mundial.
Y se presenta a Estados Unidos también en apostasía nacional, hermanos. A esta segunda bestia de Apocalipsis 13 se lo presenta en apostasía nacional. Y hoy quiero hacer énfasis porque todos estos temas de que Estados Unidos le hace imagen a la bestia, de que repudia su constitución, de que habla como dragón, de que obliga a adorar a la bestia, de que impone la marca de la bestia, inclusive impondrá el decreto de muerte al que no adora a la bestia y que entra en apostasía nacional. De esto hemos puesto el fundamento hace mucho tiempo ya, ¿cierto? Hoy quiero hacer énfasis en un tema corto. Sí, en un tema corto quiero hacer énfasis sobre todo en el último punto, hermanos. Estados Unidos en ruina nacional. Eso tiene una razón de ser, ¿sí? Eso tiene una razón de ser. Pero nosotros hemos demostrado con el fundamento de que Estados Unidos está viviendo en los últimos días para la formación final de la imagen de la bestia. En estos días estamos viviendo, hermanos, donde se decreta a Estados Unidos a través de su presidente como una nación en las manos de Dios, ¿sí? Como una nación cristiana, pero no en las manos del Dios vivo, no en las manos del Dios verdadero, no, sino en las manos del Dios de este mundo, ¿sí? Del Dios de las tinieblas, y por eso su ruina, su apostasía nacional. Recordamos en los documentos de Estados Unidos, dice, los que formularon la Constitución de Estados Unidos reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana, que nadie debe legislar en los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, porque esa es la parte de la ley que revela nuestra relación con Dios. Y esa relación del hombre con Dios se halla por sobre toda ley humana y que los derechos de la conciencia son inviolables, ¿sí? No se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón, dice el estadounidense que escribe esto. Fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sostuvo a tantos mártires en tormentos y llamas. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias, ¿cierto? Es un principio innato que nada puede desarraigar. Para esto se fundó Estados Unidos con este principio. Pero, hermanos, leemos que en la profecía se tiene escrito algo, hermanos. Y ese algo, además de todo lo que hemos presentado en todo este tiempo, es que Estados Unidos iba a entrar en apostasía nacional y que a esa apostasía nacional le iba a seguir la ruina nacional. Es en este punto de la ruina nacional y presagiado o antecedido por la apostasía nacional que me quiero detener esta noche. Dice el libro del evangelismo en la página 174, es una cita de 1899, que también se encuentra en eventos de los últimos días en la página 115 y párrafo 8, dice así: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. No es un protestantismo fiel, no es un protestantismo puro, no es un protestantismo que se levanta en contra del anticristo a denunciar los pecados de Babilonia y a denunciar los pecados, los secretos del papado. No, es un protestantismo apóstata que está representando a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos y del mundo, ¿verdad?, busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas.
cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular, el poder civil, para sostener una falsa religión, que es lo que estamos viendo ahora con el gobierno del presidente Donald Trump y su proyecto 2025 y su movimiento MAGA y su unidad con los cristianos evangélicos y los hindúes y los judíos y los musulmanes y los budistas. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Hermanos, en este tiempo estamos viviendo, ¿sí? Cuando el poder religioso y el poder civil se unen con el falso protestantismo para hacer del día de descanso papal el domingo un descanso obligatorio para la adoración. Y esto está siendo llevado por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Y esto es lo que dice que va a llevar a una apostasía nacional, y esta apostasía nacional debía determinar tan solo la ruina nacional de Estados Unidos. ¿En qué momento de la historia estamos viviendo respecto a la imagen de la bestia, a Estados Unidos? Es precisamente, hermanos, en este tiempo de apostasía nacional de Estados Unidos, de la segunda bestia de Apocalipsis 13 que estamos viviendo. En este tiempo de apostasía nacional que está trayendo a la ruina nacional a Estados Unidos. Y esto es la antesala, hermanos, de la ley dominical, ¿sí? Desde el primer día donde este señor, el presidente Donald Trump, empezó vamos a decir así, su gobierno, sus campañas, desde su campaña prometió traer la ley dominical, ¿sí? Prometió traer el nacionalismo cristiano, prometió traer el domingo como día de reposo, y esto apoyado por la Iglesia Adventista a través de su representante, el doctor Benjamin Carson, que lo hemos presentado muchas veces, ¿sí? Y esto fue anunciado desde el principio, hermanos, ahora en el año 2025, cuando inició su gobierno, donde, noten esto, el presidente de Estados Unidos le gritaba a voz populi que, o proclamaba que la edad de oro para Estados Unidos había comenzado ahora. Y todos le creyeron, y las iglesias le creyeron. Y él dijo, esta será verdaderamente la edad de oro de América. Bueno, esas palabras pues no son gratis, ¿verdad? Porque nosotros conocemos el imperio babilónico, que era el imperio del oro, representado ahí por el oro, la estatua de Nabucodonosor, que la mandó a hacer, en primer lugar, tenía la cabeza de oro y después mandó a hacer una estatua toda de oro. Esto tiene un significado, ¿verdad? Ese señor dijo que realmente esa era la edad de oro. Pero noten lo que dice Satanás. Satanás tiene una misión para este mundo y tiene una misión para los adventistas de la denominación. Y tiene un plan para entramparnos a nosotros, los verdaderos adventistas del séptimo día. Satanás dice a sus demonios, les dice, pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Hermanos, los que no guardan el sábado correctamente no son o no pertenecen a la secta de guardadores del sábado, séptimo día de la semana. Los que están pisoteando el sábado pertenecen a la secta del anticristo, a la secta de las tinieblas. No están siendo identificados con el sello de Dios y se están preparando para recibir la marca de la bestia. Lo tenemos que decir así de claro, hermanos, porque así está escrito.
Debemos, dice Satanás, debemos excitar la indignación popular contra ellos, contra los guardadores verdaderos del Santo Sábado. Alistaremos grandes hombres, hombres mundialmente sabios de nuestro lado, e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces el descanso que yo he establecido, o sea, el domingo, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas, y se les hará sufrir hambre y privación. Hermanos, esta es la suerte que nos espera a los guardadores del sábado para la gloria de Dios. ¿Sí? Para esto nos estamos preparando. Una vez que tengamos el poder, dice Satanás, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, domingo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Ojo, hermanos adventistas. Si usted no está siendo fiel ahora en guardar el Santo Sábado, si a usted no le da alegría y gozo guardar el Santo Sábado, regocijarse en escuchar la palabra, en estar en la escuela sabática, en la recepción de Santo Sábado, en estar presentando los temas, compartiéndolos, si a usted no le causa regocijo esto, prepárese porque Satanás lo está reclamando. ¿Sí? Prepárese porque Satanás lo va a llevar a violar el día de reposo y entonces Satanás le va a hacer un llamado para que se coloque de su lado muy pronto. Y usted lo va a hacer. Si usted no está fundamentado en la verdad, hermano, si a usted no le llena de gozo guardar el Santo Sábado, si usted siente que se aburre, que entra en la rutina, si usted siente, hermanos, que no le llena, se está preparando para que Satanás le haga el llamado a pertenecer a sus filas. Y Satanás termina diciendo, pero antes de proceder a estas medidas extremas, debemos entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Cuidado con aquellos que aman el mundo, aquellos que en Santo Sábado prefieren hacer las cosas que hace el mundo, las amistades con el mundo. Hermanos, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Las relaciones del verdadero cristiano deben ser con sus hermanos fieles al guardar el Santo Sábado. Nuestra relación debe ser con Dios, con sus escritos, en las horas santas, gozarnos, hermanos, en descansar, en alabar, en compartir. ¿Sí? El diablo ha hecho planes para separar a muchos del verdadero Cristo. Se pensarán seguros porque creen en la verdad, pero la complacencia del apetito de las bajas pasiones, que confundirá el juicio y destruirá el discernimiento, producirá su caída. Hermanos, está escrito, el Señor ha advertido que aquellos que son livianos, aquellos que están mostrando debilidad en guardar el Santo Sábado, se van a poner del lado de Satanás. Y eso es lo que está pasando en este país, hermanos. Este señor que habla de que esta va a ser verdaderamente la edad de oro de América, sí, ha dado evidencias de que Estados Unidos ya le tendió las manos al poder romano hace mucho tiempo, sí, le ha tendido las manos al poder romano y es un país que ha caído en apostasía nacional, firmando órdenes ejecutivas una tras otra que van a llevar, hermanos, a luego firmar en cada estado, aprobando las leyes azules y por fin, al final, firmando la ley dominical nacional, que ya ha salido en parte, ¿verdad? Desde 1889 se escribió la ley. Pero estos señores, al unirse con Roma, no se dan cuenta en el peligro en que se encuentran. Dice la sierva del Señor, la profeta de Dios, en el conflicto de los siglos, téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII,
es un papa cruel, malvado. Lo mismo Inocencio III. Son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América protestante. Pero esto, hermanos, esto que estamos viendo ahora, la apostasía nacional en Estados Unidos, debía traer la ruina nacional, ¿sí? La ruina nacional. Yo voy a presentarles, hermanos, en este momento, un informe que hace un analista, por lo menos lo hace de manera general en 10 estados. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra, trayendo a Estados Unidos a una ruina nacional. El video es presentado, no es presentado por una persona que tenga que ver con religión o con alguna denominación, sino una persona que es analista, y esta lo he traído como una evidencia para que se sepa, hermanos, que la palabra de Dios tenía razón. Estados Unidos debía entrar en una apostasía nacional. Y este es el momento donde Estados Unidos está viviendo esta ruina nacional. Estados Unidos en crisis se llama este video. Veamos. Estados Unidos está entrando en una fase oscura, una que muchos economistas juraban que jamás volveríamos a ver. El mercado laboral se está desmoronando. Los empleos desaparecen por millones. El desempleo ya supera el 6% a nivel nacional. Mientras tanto, las familias luchan contra un costo de vida que destruye cualquier ahorro. Rentas de $1,200, gasolina a $5 el galón y compras semanales de $350. Todo al mismo tiempo que reciben cheques de desempleo de apenas $500 por semana. Desde California hasta Texas, comunidades enteras se están quebrando, fábricas cerrando, oficinas vacías, negocios en bancarrota y familias agotando sus ahorros en cuestión de días. Esto no es una desaceleración, no es un ajuste, es un terremoto económico. Y hoy revelamos los 10 estados de Estados Unidos, donde los despidos están explotando, las billeteras están sangrando, y el sueño americano se está derrumbando frente a nuestros ojos. Número 10. Oregón. Durante años, Oregón fue vendido como un paraíso. Bosques verdes, montañas cubiertas de neblina, ríos cristalinos, cafeterías artesanales y esa vibra relajada del Pacífico Noroeste. Pero en 2025... ese sueño se transformó en una pesadilla económica. Oregón atraviesa una de sus peores crisis laborales. El desempleo roza el 6%, más de 150,000 personas están sin trabajo, y miles de familias no saben cómo pagar una renta promedio de $1,800 en Portland, cuando el seguro de desempleo apenas alcanza $550 semanales antes de impuestos. Y los despidos no son de un solo sector. Están en todas partes. Fábricas en Salem cerrando líneas completas, startups tecnológicas en Portland despidiendo equipos enteros. El turismo, valorado en $13,000 millones, desplomándose mientras los estadounidenses recortan viajes, hoteles y entretenimiento. Pero lo peor es que todo esto ocurre en uno de los estados más caros para vivir. Oregón impone un impuesto estatal del 9,9%. Uno de los más altos del país, exprimiendo aún más a residentes cuyos ingresos no suben ni un centavo. La vivienda es otro desastre. Una casa promedio en Portland cuesta $500,000. Y con tasas hipotecarias sobre el 7%, un pago mensual supera fácilmente los $3,400. Hasta las compras son un lujo. Muchos residentes bromean diciendo que entrar a Whole Foods es como sacar una segunda hipoteca. A esto se suma el aumento del crimen en Portland, la crisis de personas sin hogar y el abandono de pequeñas ciudades que ya no pueden mantenerse.
Miles están empacando sus cosas y huyendo hacia Idaho, Texas u otros estados más baratos. Escuelas recortan presupuestos, cafeterías cierran, y barrios enteros sienten que Oregon perdió esa magia que un día lo hizo atractivo. En 2025, Oregon ya no es libertad, naturaleza y creatividad. Es locales vacíos, inseguridad, desesperación y salarios que desaparecen antes de llegar al banco. Número 9. Michigan. Michigan alguna vez fue el símbolo de la fuerza industrial de Estados Unidos, el hogar de Ford, General Motors y Chrysler, el estado donde se construyó la clase media. Pero en 2025, ese orgullo volvió a desmoronarse. El corazón automotriz de Detroit está fallando. Y cuando el corazón falla, el cuerpo completo se derrumba. La industria automotriz está sangrando. Ford, GM y Stellantis atraviesan reestructuraciones brutales. Miles de trabajadores, muchos con más de 20 años de experiencia, han sido despedidos. La automatización reemplaza turnos completos, y los autos eléctricos, que fueron vendidos como el futuro, hoy representan menos empleo, menos obreros y menos salarios. El resultado: el desempleo supera el 5,5%. Más de 250,000 michiganenses están sin trabajo. Y comunidades enteras vuelven a revivir el fantasma de la quiebra de Detroit. La vida es demasiado cara, incluso para quienes aún tienen empleo. En Detroit, el ingreso medio es de apenas $38,000 al año. Pero las rentas ya superan los $1,200 mensuales. Es decir, la mitad del salario de una familia se esfuma, solo en vivienda. En ciudades como Flint, los impuestos a la propiedad son tan altos que muchas familias literalmente están siendo expulsadas de sus propios barrios. La población sigue huyendo. Michigan perdió casi 40,000 residentes en los últimos 2 años. Los jóvenes se marchan a estados más baratos como Texas, Tennessee o Florida, buscando cualquier oportunidad que Michigan ya no puede ofrecer. Y mientras la gente se va, los problemas se quedan. Carreteras destruidas, a pesar de los $4,000 millones anuales en reparaciones. Escuelas sin recursos. Barrios con casas abandonadas. El recuerdo de la crisis del agua en Flint, que aún pesa como una herida abierta. Y un índice de criminalidad en Detroit que sigue expulsando a la clase media. La verdad es brutal. Michigan está atrapado. Los trabajadores que un día construyeron los autos del país ahora viven al borde de la quiebra. Una familia en Grand Rapids, que gana $45,000 al año, enfrenta $600 en pagos de auto, $300 en servicios básicos, precios de alimentos por las nubes. Y ahora, el miedo a un despido que podría llegar cualquier día. La consecuencia: barrios vacíos, fábricas cerradas y comunidades que sienten que su mejor década ya pasó. Michigan no solo está perdiendo empleos, está perdiendo su identidad. Número 8. Nevada. Nevada siempre se vendió como un oasis. Bajos impuestos, oportunidades rápidas, casinos brillantes y un estilo de vida sin complicaciones. Pero en 2025, detrás del brillo del Strip, hay una realidad oscura que pocos quieren mirar. Nevada está entrando en una tormenta económica. El desempleo explota. El índice de desempleo se acerca al 6%, dejando a más de 90,000 trabajadores en el limbo. El problema es que Nevada depende de un solo motor: el turismo. Y cuando los turistas dejan de venir, la economía completa se desploma. Hoteles reduciendo turnos, casinos eliminando puestos enteros, restaurantes cerrando antes de tiempo, espectáculos cancelados. Imagina perder un trabajo de $50,000 al año y enfrentarte a una renta de $1,600 en Las Vegas, con un seguro de desempleo que apenas paga la mitad. La burbuja inmobiliaria de Nevada está crujiendo. El boom migratorio desde California hizo explotar los precios. Pero ahora, esa burbuja muestra grietas profundas. La casa promedio en Las Vegas cuesta $430,000. Con tasas del 7%, eso significa un pago mensual de $3,000, muy lejos del alcance de un trabajador del sector turístico o del entretenimiento. Nevada presume no tener impuesto estatal, pero eso no ayuda cuando los impuestos a la propiedad suben, las cuotas HOA se disparan y los seguros cuestan más de $2,500 al año. El costo de vivir se vuelve insoportable. Fuera de Las Vegas, la situación es peor. Jóvenes abandonando los pueblos rurales,
comunidades mineras reduciendo operaciones, familias enfrentando inseguridad alimentaria, y gasolina cerca de $5 el galón, haciendo imposible vivir lejos del trabajo. Nevada casi no tiene transporte público. Perder el empleo no solo destruye tus ingresos, también te deja sin movilidad. Cuando el dinero se acaba, la desesperación aparece. Robos subiendo, estafas creciendo, inseguridad que deja a las familias viviendo con miedo. La imagen de Nevada, el paraíso de baja presión fiscal, está desapareciendo. Detrás del neón, familias sobreviviendo con tarjetas de crédito. Pequeños negocios al borde del cierre. Personas mayores retrasando medicamentos por falta de dinero. Y un desierto económico que se expande cada día. Nevada ya no se siente como una oportunidad. Se siente como un espejismo. Y ese espejismo está desapareciendo rápido. Número 7. Washington, D.C. Washington, D.C., la capital del país, el símbolo del poder político y económico de Estados Unidos, hoy está liderando otra cosa, el desempleo más alto del país. Sí, la ciudad que dirige a la nación, ni siquiera puede salvarse a sí misma. El desempleo en D.C. es el peor de Estados Unidos. La tasa supera el 5.9%, lo que significa que casi 25,000 residentes están desesperadamente buscando empleo. Y lo más sorprendente es esto. No solo se están perdiendo trabajos en el sector privado, también en el gobierno. Más de 15,000 empleos federales eliminados en 2025. Contratistas despedidos. Imagina trabajar 20 años en una agencia federal para recibir una carta diciendo, su posición ya no es esencial. Eso está pasando, miles de veces. Una ciudad demasiado cara para estar desempleado. Washington, D.C. es un monstruo financiero. Un departamento de una habitación cuesta $2,300 al mes. El ingreso medio ronda los $95,000, pero eso no significa calidad de vida. Después de impuestos, seguros médicos, transporte y más de $400 semanales en compras, hasta las familias de ingresos medios están quebrándose. ¿Tienes hijos? Prepárate. La guardería cuesta cerca de $2,000 por niño cada mes. La inseguridad se dispara. Carjackings, robos, asaltos. Los delitos han aumentado, obligando a muchas familias a invertir en cámaras, sistemas de alarma, rejas en puertas y ventanas, o directamente mudarse a Maryland o Virginia. Número 6. Maryland. Durante décadas, Maryland vivió de la estabilidad federal. Miles de residentes trabajaban en agencias, oficinas gubernamentales, defensa, tecnología y servicios ligados a Washington, D.C. Pero en 2025, esa dependencia se convirtió en una trampa mortal. Los recortes federales están destruyendo a Maryland. Solo este año, más de 15,000 empleos federales eliminados, muchos contratistas despedidos, y recortes masivos en defensa, salud, transporte y servicios federales. La economía de Maryland no tiene un plan B. Cuando Washington recorta, Maryland sangra. El desempleo supera el 5%, dejando a más de 160,000 personas desesperadas por un trabajo. Y no son solo ingenieros o profesionales. Son personal de limpieza, asistentes administrativos, conductores, analistas, guardias y trabajadores esenciales que dependían del flujo constante de dinero federal. Los costos son brutales. La casa promedio en Montgomery County cuesta $540,000. La hipoteca mensual supera los $3,600 con tasas del 7%. El alquiler promedio ronda los $1,900. Para alguien que acaba de perder un empleo federal de $90,000 al año, el golpe es devastador. Los cheques de desempleo apenas cubren la mitad de una sola factura. Los ahorros desaparecen en semanas. Las tarjetas se llenan. Las familias recortan comida, medicamentos y servicios básicos. Los impuestos aplastan aún más al trabajador. Maryland tiene uno de los sistemas fiscales más pesados del país. Impuestos estatales y locales que pueden llegar a 8,95%. Tarifas más altas en servicios. Gasolina más cara. Impuestos a la propiedad entre los más elevados del este del país. Trabajes o no. Pagas como si estuvieras en la élite. El tejido social está retrocediendo. La crisis no solo está golpeando billeteras, está golpeando comunidades enteras. Baltimore enfrenta más crimen y más pobreza. Las escuelas se preparan para recortes. Pueblos pequeños pierden negocios esenciales. Restaurantes y tiendas familiares cierran por falta de clientes. Incluso los suburbios prestigiosos están sintiendo el impacto, con más casas en venta
menos movimiento económico y familias trasladándose a Pensilvania o Virginia Occidental para sobrevivir. La verdad es sencilla y brutal. Maryland apostó todo a un solo empleador, el gobierno federal. Y ahora que los recortes son masivos, ese modelo colapsa frente a nuestros ojos. Familias que antes presumían estabilidad, hoy están en filas de desempleo. Comunidades completas dependen de decisiones tomadas a kilómetros de distancia. Maryland no está atravesando solo un problema laboral, está viviendo el colapso de su clase media. Número 5. Virginia. Virginia siempre fue sinónimo de estabilidad, defensa, tecnología, agencias federales, bases militares, contratistas, empresas aeroespaciales. El estado vivía del presupuesto de Washington, del dinero del Pentágono y de miles de trabajadores de cuello blanco y azul. Pero en 2025, ese modelo se está rompiendo. Y cuando Virginia tiembla, el impacto se siente en toda la costa este. La maquinaria federal se está reduciendo, y Virginia es uno de los estados más golpeados. Miles de empleos en defensa y contratos federales eliminados. Grandes empresas de tecnología y ciberseguridad despidiendo personal. Advertencias de que 10,000 despidos adicionales podrían llegar si los recortes continúan. Esto es devastador para Northern Virginia, donde miles de familias dependen de el Departamento de Defensa, Homeland Security, la CIA, contratistas privados y laboratorios gubernamentales. La tasa de desempleo supera el 5%, lo que significa que más de 220,000 residentes están sin trabajo o a punto de perderlo. El costo de vida está aplastando a las familias. Virginia ya era caro, pero ahora es casi inalcanzable. El precio promedio de una casa supera los $420,000. Las hipotecas llegan fácilmente a $3,500 mensuales. El alquiler promedio es de $1,800. Los impuestos a la propiedad en lugares como Fairfax County superan los $6,000 al año. Para una familia que acaba de perder un empleo federal o un contrato, esas cifras no son sostenibles. Una familia ganando $60,000 o $70,000 al año literalmente no puede sobrevivir en los suburbios de Virginia. Este colapso no es solo en el norte del estado. En Norfolk, los astilleros están recortando personal. Las bases militares reducen operaciones. En Richmond, el comercio local pierde clientes. En Virginia Beach, el turismo se enfría. Las universidades reportan déficit y consideran aumentar la matrícula, hundiendo a los estudiantes en más deuda. Cuando la economía de Virginia se tambalea, todas sus ciudades pagan el precio. Las señales son alarmantes. Jóvenes familias abandonando el estado por los altos costos. Cierres de restaurantes y comercios en centros urbanos. Oficinas enteras vacías por el teletrabajo. Congestión en carreteras sin mejorar porque no hay presupuesto. Barrios que antes eran prósperos ahora sintiéndose inestables y tensos. Virginia siempre fue considerada segura, estable, rica, fuerte. Pero ahora, esa imagen está hecha pedazos. La verdad es clara. Virginia depende demasiado de Washington. Cada recorte federal es una bomba que explota en las ciudades del estado. Menos contratos, menos empleos, menos actividad económica, más casas en venta, más familias quebradas. Virginia se siente como un castillo construido sobre un solo pilar, y ese pilar está siendo demolido. Lo que antes era un símbolo de estabilidad, en 2025 se convierte en un estado que pende de un hilo, donde miles de familias están tratando de sobrevivir entre despidos, deudas y un costo de vida que ya no pueden sostener. Número 4. Nueva Jersey. Siempre fue presentado como el cruce de América. Cerca de Nueva York, cerca de Filadelfia, con buenos empleos, buenos suburbios y oportunidades constantes. Pero en 2025, ese cruce se convirtió en una salida de emergencia. Lo que está pasando en Nueva Jersey es tan grave que miles de familias de clase media están siendo literalmente expulsadas del estado. En solo meses, farmacéuticas en New Brunswick recortan laboratorios, centros logísticos cerca de Newark están dejando ir a cientos, empresas financieras se están achicando y las fábricas del corredor industrial están apagando máquinas. El desempleo sube al 5,3%, dejando a más de 240,000 personas sin trabajo. Pero esto no es solo una cifra. Es un golpe directo al corazón de los suburbios de Nueva Jersey, donde las familias viven al límite, incluso cuando tienen empleo, el estado más caro de Estados Unidos para ser clase media.
Aquí está el verdadero terror. Nueva Jersey tiene los impuestos a la propiedad más altos del país. El impuesto promedio anual supera los $9,500. En muchos condados se acerca a $12,000. Una familia desempleada no puede sostener eso. Ni siquiera una familia empleada lo soporta. La vivienda es un monstruo. La casa promedio cuesta $495,000. Un alquiler en Jersey City supera los $2,400 por un dormitorio. Cuando alguien pierde su trabajo en Nueva Jersey, es como caer al océano con piedras amarradas a los pies. El transporte público está subiendo tarifas. NJ Transit aumentó los precios un 7% adicional este año. Y si decides usar auto, prepárate. Gasolina cerca de $4 el galón, peajes cada vez más caros y los seguros más altos de la región. Ser trabajador en Nueva Jersey es pagar para ir a trabajar. Ser desempleado es pagar para no tener nada. Una simple compra semanal para una familia de 4 supera $300. Las cuentas mensuales se comen los salarios. Facturas de energía, agua, seguros, mantenimiento. Todo sube, menos los salarios. Nueva Jersey lleva años perdiendo residentes, pero en 2025, el éxodo es histórico. Decenas de miles se están mudando a Pensilvania, Florida, Carolina del Norte, Texas. Una familia que gana $100,000 al año, que en otros estados sería un ingreso sólido, en Nueva Jersey apenas sobrevive. Y si alguien en esa familia pierde su trabajo, todo se viene abajo. Nueva Jersey se ha convertido en un estado donde la clase media lucha por no ahogarse, donde los impuestos destruyen los ahorros, donde los despidos destruyen hogares, y donde la única salida para miles es irse. Nueva Jersey no está en crisis. Nueva Jersey está en colapso acelerado. Número 3. California. El estado de los sueños. El hogar de Hollywood, Silicon Valley. Playas de película y ciudades que parecían invencibles. Pero en 2025, esa imagen dorada está rota, muy rota. California no solo está perdiendo empleos, está perdiendo su identidad. Más de 13,000 avisos oficiales de despido solo este año, y eso es lo que se ha reportado. La realidad es peor. Gigantes tecnológicos recortando divisiones completas, estudios de cine congelando producciones, empresas de software eliminando proyectos, y hasta la agricultura, la columna vertebral del Valle Central, dejando trabajadores a la deriva. El desempleo supera el 6%, lo que significa 1,200,000 californianos sin trabajo. 1,200,000. Es como si todo el estado de Delaware estuviera desempleado. Aquí es donde se pone oscuro. La casa promedio cuesta $780,000. Una hipoteca al 7% supera los $5,200 mensuales. Un apartamento de una habitación en San Francisco ronda los $3,000. Y caer al desempleo significa recibir $450 a la semana. Eso no cubre ni el supermercado. Literalmente. El costo de vivir es una pesadilla diaria. Gasolina, $5.50 el galón. Constantemente la más cara del país. Compras semanales, $350 o más para una familia de 4. Seguro de auto, seguro médico, tarifas, impuestos. Todo sube siempre. Y hablando de impuestos, California tiene el impuesto estatal más alto de Estados Unidos. 13.3%. El número que hace temblar a la clase media. No importa si ganas bien. California te exprime hasta el último dólar. El resultado. Familias que ganan $100,000 o $150,000 al año, viviendo al día. Las ciudades más emblemáticas están irreconocibles. San Francisco, 30% de oficinas vacías, rascacielos fantasmas, negocios cerrando, inseguridad creciente. Los Ángeles, producción cinematográfica migrando a Georgia, Texas y Canadá. Miles de empleos indirectos perdidos, congestionamiento sin mejoras, costo de vida asfixiante. El Valle Central. Agricultores recortando operaciones, falta de agua, exportaciones cayendo, trabajadores migrantes sin empleo ni apoyo. California aún brilla en las películas, pero para las familias trabajadoras, el estado dorado se ha convertido en una prisión cara, inestable y llena de incertidumbre. El sueño californiano ya no existe. Lo que queda es una lucha diaria contra precios imposibles, despidos masivos y una salida constante de gente que ya no puede resistir. California no está enfrentando una crisis, está enfrentando su mayor derrumbe económico en décadas. Número 2.
Texas. Texas llevaba años presumiendo un título: el estado del crecimiento ilimitado. Crecía el petróleo, crecía la tecnología, crecían las ciudades, crecía la migración, crecía el empleo. Pero en 2025, ese milagro está mostrando su verdadero rostro. Y no es bonito. Es un colapso disfrazado. Este año ya se registraron más de 14,000 avisos oficiales de despido en energía, tecnología y manufactura. El petróleo se tambalea. Las startups fracasan. Las grandes tecnológicas reducen personal. Proyectos enteros quedan congelados. El desempleo sube a 5,5%, dejando a 750,000 texanos sin trabajo. Texas, el estado que decía, siempre hay trabajo, hoy es un lugar donde miles hacen fila para pedir ayuda. El petróleo era el corazón de Texas, pero ese corazón está fallando. Proyectos cancelados, plataformas recortando turnos, operadores perdiendo empleos que pagaban $80,000 al año, empresas reduciendo producción por la inestabilidad global. Miles de trabajadores del oeste del estado, Hobbs, Midland, Odessa, están viviendo un 2015, pero mucho peor. Austin se vendió como el nuevo Silicon Valley. Pero ahora, startups quebrando, oficinas vacías, recortes en empresas de software, edificios recién inaugurados con letreros de For Lease. Aquí está el giro más inesperado. Texas ya no es accesible. La casa promedio en Austin cuesta $550,000. La hipoteca promedio supera los $3,800 al mes. En Dallas y Houston, los alquileres ya pasan los $1,700. Y si pierdes tu empleo, los cheques de desempleo son de apenas $515 por semana. Eso no paga ni el seguro del auto. Texas se vende como estado sin impuestos estatales. Pero es una mentira a medias. Los impuestos a la propiedad están entre los más altos de Estados Unidos. Muchos hogares pagan entre $6,000 y $9,000 al año. En algunas zonas nuevas superan los $11,000. Y eso aplasta a la clase media. A eso súmale seguros del hogar de más de $4,000 al año por huracanes, tornados, inundaciones y granizo. Texas dejó de ser barato. Ahora es un lujo inseguro. Número 1. Florida. El estado que millones veían como el sueño. Sol eterno, playas perfectas, cero impuesto estatal, turismo imparable, oportunidades para todos. Pero en 2025, ese paraíso está en caída libre. Y ningún estado del país está sufriendo una tormenta laboral tan fuerte como Florida. Hoteles, restaurantes, aerolíneas, bienes raíces, seguros. Todos están recortando personal. Miles de trabajadores están recibiendo el mismo mensaje. Lo sentimos. Tenemos que dejarte ir. El desempleo sube a 5,4%, dejando a casi 600,000 floridanos sin trabajo. Pero esto es solo el inicio del colapso. Un sector que mueve más de $100,000 millones al año está perdiendo fuerza. Parques temáticos en Orlando reduciendo turnos. Hoteles en Miami despidiendo personal por baja ocupación. Cruceros recortando operaciones y salarios, restaurantes, bares y tiendas vacíos. Cuando el turismo cae, Florida se hunde. El precio promedio de una vivienda es de $410,000. Con hipotecas del 7%, una familia paga casi $2,900 al mes. Rentar tampoco es opción. Miami, $2,700 por un dormitorio. Tampa, $1,900. Para una familia que gana el ingreso promedio de Florida, $67,000 al año, estas cifras son imposibles. Los nuevos residentes que llegaron durante la pandemia pensando que Florida era barato, hoy viven arrepentidos. Nada está quebrando más rápido a Florida que el colapso del seguro de vivienda. Pólizas que superan los $6,000 al año. Aseguradoras quebrando o abandonando el estado. Familias sin cobertura o forzadas a pagar primas absurdas. En algunas zonas costeras, el seguro cuesta lo mismo que una segunda hipoteca. Y sin seguro, no puedes comprar casa, no puedes vender, no puedes vivir tranquilo. Florida está atrapada en una tormenta perfecta. Huracanes cada vez más fuertes, inundaciones constantes, riesgos climáticos crecientes, compañías que ya no quieren operar aquí. Gasolina sobre $4,15, compras semanales de $320, tarifas, peajes y servicios subiendo, salarios que no alcanzan. Incluso quienes conservan sus empleos, viven al límite. Miami está perdiendo familias trabajadoras por miles. Pequeños negocios cierran. Restaurantes despiden personal. Hoteles reducen operaciones.
Playas antes llenas ahora muestran menos turistas. Y ciudades pequeñas están entrando en recesión local. Orlando, que antes podía resistir cualquier crisis, hoy está sintiendo el golpe de los despidos en parques temáticos y el aumento brutal del costo de vida. Bueno, hermanos, aquí este informe que les acabo de presentar obedece al cumplimiento profético de que a la apostasía nacional de Estados Unidos le debía seguir la ruina nacional. Sí, nosotros estamos asistiendo al cumplimiento profético de esa palabra. Sí, por eso es que la Biblia es creíble, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos la más segura palabra profética y a Estados Unidos se lo presenta haciendo imagen a la bestia, repudiando su constitución, hablando como dragón, obligando a adorar a la bestia, imponiendo la marca de la bestia, imponiendo el decreto para matar a los que no adoren a la bestia ni a su imagen, y se lo presenta a Estados Unidos en apostasía nacional que debía traer la ruina nacional, como dice la cita que, que hemos presentado, sí, en esta noche. Así que, hermanos, esto no es grandeza nacional, esto es apostasía nacional. Por eso dice, la cita dice que a esta intención, ¿sí? Cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos se unan con el poder civil para sostener una falsa religión, un nacionalismo cristiano falso, ¿verdad? A la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución. Entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la utilidad combinada de la Iglesia y el Estado, y habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. ¿En qué momento de la historia profética está viviendo Estados Unidos, hermanos? Estados Unidos está viviendo precisamente en el tiempo de la apostasía nacional, en el tiempo donde precisamente está haciendo la imagen a la bestia, está repudiando su constitución, viene hablando como dragón hace muchos años atrás, está obligando a adorar a la bestia, imponiendo los cierres dominicales, y muy pronto, hermanos, obligará a recibir la marca de la bestia. Está Estados Unidos en una evidencia de apostasía nacional que le ha traído la ruina nacional. Por eso es que tristemente nosotros tenemos que ver imágenes, ¿cierto? Imágenes como estas, por ejemplo, miren, lo que los estadounidenses pensaron y decretaron al presidente como el nuevo Constantino, como este pagano que trajo la ley dominical, se me escapa el nombre, sí, como el Constantino, ¿cierto? A pesar de que lo elogiaron tanto y lo apoyaron tanto, hoy se ve precisamente esto, hermanos. Esto se ve en estos días, hermanos, ¿sí? Este es un informe que presenta una persona que también no tiene tinte religioso, pero miren lo que pasa en Estados Unidos, hermanos. Están quemando las gorras del movimiento MAGA que identificaba a los seguidores del presidente.
y en Estados Unidos se está viendo una situación bastante difícil, hermanos, bastante difícil. Están repudiando prácticamente este movimiento del presidente. Donald Trump, que pues hubieran hecho prácticamente cualquier cosa por él, quemar el Capitolio, tumbar una elección. Eran fanáticos MAGA. Acuérdense que esto de MAGA es Make America Great Again, hacer grande América otra vez, y por sus siglas, pues esas son las gorras rojas que caracterizaban pues a los fanáticos seguidores de Trump, y ahora pues quemarlas pues es el único o de los pocos medios que les quedan para borrar el engaño, porque ya se dieron cuenta que les vieron la cara de tontos. Y esa escena que ustedes vieron en un principio con camisetas, con pancartas reducidas a cenizas, con gorras en patios traseros, en donde, por cierto, incluso fuentes hasta londinenses están hablando de esta nueva tendencia en los Estados Unidos, pues es el retrato más claro del colapso de un movimiento que se vendía como si fuera la salvación de los Estados Unidos, pero lo que empezó como un culto a la personalidad de seguir ciegamente a Donald Trump, pues hoy se transforma en una verdadera rebelión pública y masa. Ese tipo de videos que yo les puse en un principio es uno de tantos. Repito, se está volviendo un trending en TikTok, en X, en Facebook. Todos los que eran seguidores del movimiento MAGA pues no solamente están quemando los símbolos de Donald Trump, sino que lo insultan y lo llaman farsante. Lo acusan incluso de encubrir redes de abuso, ya saben ustedes del caso Epstein, y de poner a Estados Unidos al final de la fila mientras él sigue firmando acuerdos con billonarios y vendiendo la idea de una época dorada. Bueno, contra de su vida del mismo movimiento MAGA, del círculo Donald Trump, pues. Y mientras, Marjorie también ha denunciado esto. Dice que ha sido contactada incluso por empresas de seguridad. Y el presidente de los Estados Unidos, pues, ¿qué hace? Echarle más leña al fuego. La rebautiza como Marjorie Traitor. O también le dice Marjorie, fíjense que las burlas más absurdas. Sale Pete Hess inventando nombres ridículos para operaciones del gobierno. Ahora saca esto de Midnight Hammer. Bueno, hermanos, esto quería presentarles porque esta es la situación que se está viviendo en este país. Y esto, hermanos, estaba escrito en la profecía, que a la apostasía nacional le debía venir la ruina nacional, ¿sí? Y esta situación que ustedes vieron allí en este informe de los 10 estados, denota claramente, hermanos, que son las consecuencias de que este país que fue tan bendecido, fue tan próspero, y muchas personas creyeron que irse a Estados Unidos era cumplir un sueño, el sueño americano, ahora se les ha convertido en una pesadilla americana. Sí, sí, porque precisamente su alianza con el poder de la bestia le iba a traer la ruina nacional. Por haberle tendido las manos al poder romano, Estados Unidos está atravesando una crisis, y de esto no va a salir, ¿sí? De esto no va a salir. Cada vez va a ser peor. Mire, por ejemplo, ahora en enero del 2025, el presidente de El País, el periódico de aquí de Colombia, decía Trump, el elegido divino que lleva a Estados Unidos del apocalipsis a la edad de oro en un minuto. Pues no fue así, ¿sí? No fue así, porque la palabra profética decía que Estados Unidos, por su apostasía nacional, debía entrar en una ruina nacional. Pero esto mire, cuando se inaugura su presidencia, después de haber jurado, de haber tomado el juramento, y de una manera
diferente como la tomaron otros presidentes con sus manos sobre la Biblia. Este señor asiste a la misa católica, ¿no? Eh, en una catedral, y obviamente eso es apostasía nacional, que también fue acompañada por varias denominaciones protestantes allí en el servicio de oración inaugural cuando Donald Trump tomó la presidencia. Y obviamente esto debe traer sus consecuencias. Cuando el presidente Donald Trump comenzó su primer día en el poder con una misa en la Catedral de Washington. A esta apostasía nacional debía venirle la ruina nacional. Y ahí está el cardenal Dolan, el día que tomó la posesión. Este cardenal católico romano oró por él. Ya había orado en el 2014 por él. Y ahí está la evidencia de que este señor se ha catolizado y que Estados Unidos cumple la profecía sin equivocación. Y de este país, se dice esto, hermanos. Dice Juan, porque al profeta Juan se le mostró a Estados Unidos, allá en el primer siglo. El Señor Jesucristo le dio la visión al apóstol Juan y le mostró a este país lo que iba a hacer y en qué iba a terminar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Aquí está bien descrito lo que es Estados Unidos en la profecía. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, o sea, del sistema papal. La misma autoridad que tuvo el sistema papal la va a tener o la está teniendo ahora este país. Y está en presencia de esa bestia, trabaja en presencia del poder romano. Y hace que a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. Imagínense, aquí está claramente descrito el papel de Estados Unidos respecto al mundo entero y respecto a la primera bestia, que obliga a adorar a los moradores de la tierra, a adorar al papado, cuya herida de muerte fue curada. Este país, a través de sus pastores apóstatas, hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Otra vez, ¿no? Dice en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia a fin de que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adora a la imagen de la bestia sean muertos. Aquí está el decreto de muerte. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así se describe a Estados Unidos en la profecía. ¿Sí? En nuestros diagramas proféticos se pinta gráficamente la manera correcta de esta bestia del anticristo, del sistema papal, y de esta bestia del protestantismo. Sí, así pintaban nuestros pioneros correctamente las imágenes para representar a Estados Unidos y a esta bestia del sistema romano. La bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió la herida de espada, y sin embargo vivió. ¿Qué significa esto? Allí en el conflicto de los siglos lo
Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, las leyes. Así habla Estados Unidos, a través de sus leyes. Por esos actos, por esas leyes, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente, noten esto, el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado, o sea, la ley dominical, el hijo del papado, el dominio. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, que son la intolerancia y la persecución. Pero, hermanos, hoy en día, todos, sin que se quede ninguno, están diciendo que la libertad de conciencia, la libertad de religión, no está escrita en la Constitución. Y el adventista Ben Carson está diciendo lo mismo. Entonces, hermanos, aquí se repite, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso, o sea, repudiando su constitución. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa e inofensiva y que habla como un dragón. Y esto también es segura palabra profética. Esto también se debe cumplir, hermanos. ¿Sí? Aquellos que están cerrando los ojos a la realidad, aquellos que están orando por aquellos que están en Estados Unidos, aquellos que oran para que les vaya bien allá y que prosperen, están cerrando los ojos a una realidad, hermanos. Inclusive va a llegar un momento donde aquellos que viven en Estados Unidos van a querer salir y van a querer dar la vida por salir de allá y no van a poder. Y eso está escrito. Uno de nuestros pioneros escribió que iba a llegar un momento donde los que viven en Estados Unidos darían todo lo que tienen y aún hasta la vida por salir de allá y ya no van a poder. Así que aquellos que oran por el sueño americano, hermanos, están tan ciegos, están edificando una casa sobre la arena. Nosotros debemos alzar la voz y advertirles para que salgan inmediatamente de allá, que es mejor vivir pobre que intentar cumplir un sueño americano donde ya no es un sueño americano, sino una pesadilla americana. ¿Sí? Así que hermanos, acá explica la otra parte que dice, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos representadas a las claras una forma de gobierno en la cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación
señalada por la profecía. Hermanos, el Espíritu Santo no se podía equivocar. Aquí se describe claramente, hermanos, a Estados Unidos y se lo identifica claramente como la segunda bestia de Apocalipsis. Así que, hermanos, termino con esta cita por esta noche. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, o sea, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Será el último acto del drama. Un decreto que impone la institución del domingo en violación a la ley de Dios. Y esto ha ido de estado en estado, de estado en estado, hermanos, hasta que se completen los 50 estados y haya una ley dominical nacional. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esto, hermanos, esto es una realidad para nosotros. Nosotros no podemos terminar, no podemos guardar silencio ante esta realidad. No podemos entretenernos en otras cosas, hermanos. Nuestro mensaje es advertir. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Aquí, hermanos, la obra de la bestia de dos cuernos en relación con los acontecimientos que se producirán justo antes de la venida de Cristo es de tal importancia que no es necesario ofrecer ninguna disculpa para investigarla, para no investigar, salvo la siguiente. Las señales presagian que la venida de Jesús está cerca. Hermanos, aquí estamos viviendo en este tiempo de la formación final de la imagen de la bestia, que antecede casi inmediatamente a la marca de la bestia, la ley dominical. Esto se va a cumplir, hermanos. La marca de la bestia viene pronto. El mundo está preparado para esto. Y inmediatamente salga la marca de la bestia, caerá la lluvia tardía sobre los fieles. La lluvia tardía no va a caer sobre los violadores del sábado. La lluvia no va a caer sobre los traidores a Cristo y a la verdad de la doctrina. Sobre ellos caerá la marca de la bestia. Y estos participarán de la gran matanza, participarán de las plagas, ¿sí? La lluvia tardía que va a caer sobre los fieles, hermanos, en toda nación, hará posible el potente pregón, que será el último mensaje de Dios a un mundo para llamarlo a salir de Babilonia, para llamarlo a no adorar a la bestia ni a su imagen. Y eso va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia que traerá el cierre de la gracia, hermanos. Y del cierre de la gracia a la venida de Cristo, hermanos, hay horas apenas, horas. Así que, hermanos, esta noche les he traído para que analicemos esta parte de este tema, donde definitivamente, hermanos, hemos visto claramente que esta apostasía nacional debía traer la ruina nacional. Y en ese momento de la historia estamos viviendo, hermanos. Así que esperamos que nuestros hermanos hayan podido estar atentos a este repaso que hemos hecho esta noche para comprender y concretar claramente, hermanos,
que la profecía se cumple. Y esa situación tan crítica que se está viviendo en Estados Unidos en este tiempo, en estos días, hermanos, es una clara evidencia del cumplimiento profético. La profecía debe cumplirse y nosotros estamos viviendo en estos días de este cumplimiento profético de este país. Y hermanos, eso significa que lo otro también va a cumplirse, que también va a venir que sí va a venir la marca de la bestia muy pronto. Nosotros no ponemos fechas, pero las evidencias muestran, hermanos, que ya por la apostasía nacional de Estados Unidos le ha venido la ruina nacional. Así que, hermanos, si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto, si hay que hacer alguna aclaración, por favor, pedimos que los hermanos activen su micrófono si han de comentar o preguntar, y si no, estaremos terminando acá con este tema. Yo sí les pido el favor, hermanos, a todos aquellos que tienen familiares, que tienen amigos, que tienen conocidos, que están todavía pensando en el sueño americano, aquellos que están pensando en que deben ir a estudiar a otro país y aprender el inglés, aquellos que están pensando en amasar fortunas en otro país, hermanos, yo sí les pido el favor que sean claros con ellos, seamos claros con ellos, hermanos. Un día ellos a nosotros, nos pueden decir, tú lo sabías y no nos advertiste. Si tú sabías todo eso, ¿por qué no nos hablaste? ¿Por qué no nos dijiste que debíamos salir? ¿Por qué no nos dijiste que estábamos viviendo en un país que está descrito claramente en la profecía? ¿Por qué no nos advertiste? Hermano, no le dé pena. Si es su hijo, si es su hija, si es su sobrino, si es su papá, su mamá, si es un amigo, háblele claro, hermano. Hágale saber que Estados Unidos está descrito claramente en la profecía y que esta apostasía nacional en la que ha caído, abriéndole las puertas de par en par al sistema papal, uniéndose con la bestia, trabajando en su presencia, haciendo imagen y actuando como actúa el sistema católico, como actuó en el pasado el sistema del anticristo, que eso está escrito y que eso se debe cumplir, pero que a esto, hermanos, le debe venir la ruina nacional por su apostasía nacional. Vi que la hermana Dalila activó el micrófono. Hermanita Dalila, su comentario, su pregunta acerca del tema puntual, hermanita, adelante. Señor, que yo le estaba analizando, no pude entrar mucho antes porque aquí se fue la luz. No sé si han visto la noticia, que hubo una tragedia grandísima por allá por Bogotá. Eso llovió granizo, se inundó la calle, los carros, eso parecía el día final. ¿Cuál es Bueno, su pregunta, hermanita? ¿Cuál es su comentario? acá y no pude entrar a las 6, pero hasta donde he escuchado, me quedaba pensando determinadamente que este señor Trump, pues no sé si cómo será los planes de él dirigido por Satanás, porque este señor ya no es dirigido por Dios, porque ese país ya no es protestante. Se unió a Roma, como su merced lo ha enseñado en varias ocasiones. Y aparte de eso, es aliado de Roma ya y tiene un papa católico ese señor que subió ahorita, que está mandando allá en Roma, es americano, es de Estados Unidos. Entonces, imagínense, ya están los dos ahí unidos en un solo propósito. O sea, que eso es una señal latente de que debemos estar con los ojos bien abiertos. Y ahí se ve la imagen, vea, la hicieron en el Perú, ya hicieron una imagen de 5 metros de altura. Creo que su merced lo pasó hace poquito. Entonces, imagínense, ya todo está listo. Lo único que falta es que firmen eso y ya comienza la persecución. Nosotros no tenemos muchos años, hermano, no podemos fijar fechas ni nada, pero el tiempo está encima de nosotros. Y yo les recuerdo, hermanitos, por favor, sigan orando. No sé si se olvidaron de lo que yo dije.
Yo estos días he estado inquieta, orando mucho, pidiéndole al Señor que me permita que mande a alguien que compre esa casita que Dios me dio, que Dios me ha tenido ahí, y mirar a ver si podemos comprar y ir saliendo los que podamos, hermano, porque no, el diablo nos tiene arrullados en sus brazos, hermano, haciendo planes para cuándo, si los planes de nosotros son la vida eterna. Eso es lo que debe preocuparnos a nosotros en mirar a ver cómo, y si no se vende esa casa porque el diablo no la deje vender o por lo que sea, unámonos todos. Si yo tengo 1 millón, el otro millón, unámonos, hermano, hagamos una, una colecta unida para comprar y salir. Me dice mi sobrino, mi cuñado, que todavía la finca está allá. Entonces, él no ha vuelto a hablar conmigo porque está hospitalizado y eso, entonces no he podido hablar con él. Pero voy a seguir luchando a ver, porque esa finca ya puede ser una promesa de Dios para nosotros, para por lo menos irnos alistando y saliendo a ver qué pasa, porque el tiempo se acabó, hermanos. Lo que el hermano nos enseña cada día, en cada momento, es una realidad latente de lo que está pasando y de lo que nos puede pasar por estar apegados a lo, como dice el hermano, a las cosas materiales, que nada de lo que tengamos nos vamos a llevar, solo un carácter perfecto a la imagen de Jesús. Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermana Dalila, por su comentario. Hermanos, yo les quiero preguntar, ¿acaso, acaso esto no estaba escrito, hermanos? ¿Acaso no tenemos evidencia de un escrito está que describe claramente la ruina nacional de Estados Unidos, que describe claramente a esta nación eh, haciendo sus labores, haciendo imagen de la bestia, repudiando su constitución, hablando como dragón, obligando a adorar a la bestia y a su imagen, imponiendo la marca de la bestia, ordenando matar a los fieles, a un país en apostasía nacional que entra en ruina nacional? ¿Acaso no tenemos la palabra profética más segura? A mí me da confianza mostrar todo esto porque sé que esta iglesia, no ninguna denominación, este pueblo fiel adventista del séptimo día, esparcido por toda nación, los verdaderos adventistas del séptimo día, tenemos profeta, tenemos profecía. Solamente debemos ir al escrito está y seguir estas señales y entenderlas, hermanos. Y lo que Dios ha prometido y que se ha cumplido, eso nos tiene que garantizar a nosotros que lo que falta por cumplirse se va a cumplir y tenemos que perseverar. No juguemos a ser iglesia, amados hermanos. Hay algunos que juegan a ser iglesia. La costumbre mundana de pertenecer a un grupo o a una denominación los lleva a estar con nosotros, pero no juguemos a ser iglesia. Tomemos con seriedad el desafío, la responsabilidad, el interés. Compartamos con otros. Es muy triste, hermanos, que se llegue el momento de testificar y nadie tenga algo que contar. Eso es muy triste. Pero hermanos, esperamos que los hermanos, está llegando el tiempo donde ya los fundamentos han sido presentados ya. Para muchos de ustedes, escuchar estas citas o leerlas son ya muy familiares, ya son muy familiares, ya las hemos leído y releído. Ahora es el tiempo de actuar, ahora es el tiempo de trabajar, ahora es el tiempo de esparcir la verdad. Es el tiempo, hermanos, ya los fundamentos han sido puestos. Ahora sí tenemos que compartir evidencias. Y el Señor dijo, les he hablado estas cosas para que cuando se cumplan, creáis, para que cuando sucedan, creáis. Y nosotros, hermanos, hemos estudiado esto vez tras vez y ahora que se cumple, debemos creer. Sí, no desechar los testimonios. Bueno, hermanos, está mi hermana Diana Cárdenas, mi hermana Argenis, hermanita Abigail, la hermana Dalila, la hermana Elisa, Fernando, la familia, la hermanita Gabriela, la hermanita Elma Judith, Laurita,
hermano Jorge Humberto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, o algún comentario adicional que hacer, por favor? Hay una cosa que me llama mucho la atención, hermano Carlos, y los que estemos reunidos, y es que Estados Unidos está en la profecía desde el principio y se fundó en el lugar donde la profecía lo dijo también. Y la otra cosa es que ellos venían huyendo de la persecución de Roma, pues, o sea, cuando se formó esa nación, eso estaba palpable en la profecía, pero ellos nunca establecieron una nación, según ellos, protestante, pero protestante ¿de qué? De la persecución que venían siguiendo por lo que ellos habían aceptado, pero jamás instituyeron la nación con los mandamientos escritos de Dios con su dedo en las tablas de piedra. Entonces, hermanos, ellos siempre han sido violadores el sábado y el sábado es el sello del pueblo de Dios, es el sello de Dios. Y ellos nunca lo han exaltado, ellos jamás lo han hecho. Entonces, eso era una estrategia del diablo, una trampa. Entonces, Estados Unidos es libertad, Estados Unidos acepta el evangelio, esto, y casi todos los primeros presidentes que hubo fueron cristianos de alguna religión, pero jamás instituyeron en esa nación los principios de Dios. Entonces, ahorita al final del tiempo de lo que está hermano predicando, ¿quiénes son los que van a tomar el mando a nivel mundial? El Papa americano y los presidentes americanos. Ellos están siguiendo todos los pasos y todas las señas que Satanás está enseñando. Entonces nosotros debemos, o sea, meditar en lo que hemos leído. Los que hayan leído el conflicto de los siglos están en la línea perfecta. Los que no hayan leído, decía alguna vez un hermano, no vamos ni por la mitad del camino. Pongámonos a leerlo y que el Espíritu Santo nos llene de conocimiento y sabiduría para entender en qué punto de la historia y de la profecía estamos. Gracias, hermano. Ok, hermana. Bueno, muchas gracias. Bueno, el Señor trajo, recordemos, hermanos, que el Señor trae en el cumplimiento de la profecía, trae a su pueblo adventista del séptimo día a surgir en Estados Unidos, ¿verdad? Hay un despertar en el mundo entero como cumplimiento de la profecía, después de que se le quitan los sellos a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y hay un gran despertar religioso y en Estados Unidos el Señor levanta a ese pueblo fiel de los pioneros con la profeta Elena White. Es allá donde está el corazón de la obra, que hoy en día ese corazón de la obra está podrido y bombeando sangre venenosa desde Maryland, desde la sede de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, en la tierra de María. Allá está la sede de la Conferencia General y ese corazón está podrido. Y como está podrido el corazón, bombea sangre venenosa a todas partes del mundo. Y desde allá vienen las escuelas sabáticas, la revista del anciano, vienen los libros de los jesuitas, vienen los sermones elaborados eh, con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, el espiritismo, apoyando la ley dominical. Pero en su momento el adventismo fue puro. El Señor levanta el adventismo en Estados Unidos y de ahí esparce esas verdades que le fueron entregadas a este pueblo adventista, a este movimiento adventista, no como una denominación, sino como un movimiento de personas creciente. El Señor permite, en cumplimiento de su orden, que ese evangelio eterno llegue a todo rincón y nos ha llegado a nosotros para la gloria de Dios. Hemos abrazado esas verdades y bueno, pues gracias a Dios que tenemos los testimonios y nosotros sabemos que a pesar de que nuestros pioneros vivieron en Estados Unidos, pues no era procedente ni legal tampoco que un gobierno establezca por ley guardar el sábado, porque eso sería ir en contra de la
de la voluntad o de la conciencia de las personas, ir en contra de la libertad que Dios ha otorgado a las personas. Y a eso se opuso también eh, ante el Senado el pionero Alonso Trevier Jones, ¿verdad? Cuando el Señor le permitió ir a oponerse, que se firme la ley dominical nacional, pero se terminó aprobando en algunos estados y se terminó metiendo en la cárcel a los que trabajaban en domingo, se los multó inclusive, se los encarceló y bueno, de eso tenemos muchas evidencias, ¿cierto? Pero gracias a Dios, desde allá el Señor en su tiempo mantuvo su obra, que creció, que se desarrolló, pero que luego entró en apostasía alfa, ahora en apostasía omega, y esa apostasía pues obviamente se ha generalizado a nivel mundial. Pero el Señor tiene su remanente fiel. Nosotros no somos los únicos que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal. Y Amén, hay muchas personas en el mundo entero que nos están escuchando, que están, amén. que están sabiendo, ¿sí? Que están sabiendo que existe un remanente fiel, que hay no una iglesia, no una denominación, no un ministerio de apoyo a la iglesia adventista, no, porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni con ningún otro ministerio de apoyo a la conferencia general. Sí, ustedes, hermanos, deben aprender a identificar cuáles son los ministerios en apostasía, así digan que son de sostén propio. Todo ministerio que enseñe que la iglesia verdadera es una denominación como la denominación adventista del séptimo día, todo ministerio, todo pastor o predicador o líder que enseñe a quedarse dentro de las puertas de la denominación adventista es un ministerio de apoyo a la denominación. Así simule denunciar apostasía y diga que Ted Wilson y diga que Ganun Diop y diga lo que diga. Si la persona reconoce que la iglesia adventista como denominación es la iglesia de Dios, está en apostasía y está apoyando la apostasía y apoyando la denominación. Nosotros no tenemos nada que ver con la corporación adventista. Y hermanos, y hay muchas personas que están despertando, que están escuchando, que se están dando cuenta de esa apostasía, se están dando cuenta de la traición que le ha hecho la denominación adventista a Cristo, a la doctrina pura y a sus hermanos. Nos ha traicionado. Ellos son los verdaderos disidentes. Pero gloria a Dios, porque se cumple también la profecía de que el Señor está sacando de muchos rediles a sus ovejas, las está sacando de Babilonia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que darle testimonio vivo a ellos. Tenemos que contactarlos, tenemos que atenderlos. Ustedes, hermanos, tienen que buscar interesados, pero por favor, háblenles, estudien con ellos. Ustedes no pueden esperar que el hermano Carlos o que la hermana Ángela los atiendan a ellos, no. Ustedes deben atenderlos, porque ustedes ya han aprendido la verdad, están fundamentados, ¿sí? Yo anhelo el día que uno de mis hermanos me diga, mire, aquí he preparado a este hermano, a esta familia, a este grupo. Los he preparado, les he enseñado la verdad. Aquí están listos para unirse con nosotros. ¿Sí? Hay muchas personas sedientas. Y yo sé que hay misioneros también entre nosotros que hacen la obra a nivel personal, que reparten los volantes, que oran. Pero hermanos, tenemos que ser serios. No juguemos a ser cristianos. No juguemos a ser iglesia. Si hemos de predicar, hermanos, que nuestro mensaje sea el de un verdadero protestante
y que la reforma se haga en nuestras vidas también, que no nos vean los demás como iguales al mundo, ¿sí? Y que nos vean diferentes, porque el Señor nos ha hecho diferentes. Hermanos, vamos a ir de rodillas para darle la gloria a Dios y muchas gracias a los que participaron en este estudio. Lamento mucho que los hermanos no tengan el fervor para opinar, para tomar la iniciativa también, porque hay muchos que nos escuchan y cuánto anhelarían esas personas estar como están ustedes para opinar, para preguntar, para comentar. Muchas personas anhelarían estar en este grupo selecto, privilegiado, pero bueno, con la ayuda de Dios un día lo estará. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos con usted, Señor, porque nos ha dado el alto honor de poder estudiar su palabra, sus profecías escritas claramente. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias porque usted ha entregado estas verdades solemnes en nuestras manos, Señor. Nos ha dado una fe que nos ha sido entregada, Padre mío. Ayúdenos a conservarla pura. Ayúdenos a sentir amor por la verdad, amor por Cristo para seguirle, seguir su ejemplo. Gracias, Señor, porque hoy ha hecho posible que podamos transmitir sin problemas en la señal y también ha hecho posible que podamos estudiar y ver evidencias del cumplimiento profético de que a la apostasía nacional de Estados Unidos le ha seguido la ruina nacional. Lo estamos contemplando con nuestros propios ojos. Y eso significa, Señor, que lo otro también va a cumplirse de esa misma manera. Ayúdenos, Señor, a tener más amor por la verdad, por las almas. Ayúdenos, Señor, a preocuparnos por nuestra propia salvación, por la doctrina, también para prepararnos y preparar a otros. Bendiga a todas aquellas personas que le buscan para obedecerle, a todos nuestros misioneros que son fieles, a nuestros hermanos que son serios, que se comprometen primeramente con usted a guardar el santo sábado, a ser respetuosos de las horas santas. Te pido para ellos bendición, Señor, a los jóvenes que se están preparando también para ser obreros misioneros. Ayúdelos, Señor, a tomar seriamente esta vocación. Permita, Padre mío, que todo obstáculo sea quitado en medio nuestro. Denos, Señor, la seguridad de que usted nos está conduciendo y donde quiera que esté un hermano fiel, bendígale, bendiga su hogar, su trabajo, su familia. Imparta, Señor, la bendición, la fortaleza a los que están débiles, a los que están caídos, a los que están desanimados, a los que están enfermos también. Ayúdenos, Señor, a tomar seriamente esta responsabilidad que usted nos ha entregado en nuestras manos, a seguir adelante, Señor, siendo obreros útiles, bien preparados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Permita, Señor, que todas aquellas personas que están mostrando interés por conocer la verdad sean atendidas de la mejor manera. Ayúdenos, Señor, a sentir que somos personas que usted nos ha llamado a estar preparadas, a tomar seriamente la responsabilidad de enseñarle a otros. Padre mío, gracias por su amor, por su cuidado, por todas sus bendiciones, Señor. Pido que humildemente, Señor, en esta noche imparta su bendición sobre los hermanos y sobre aquellos que van a estudiar y van a escuchar este tema durante este santo día y en los días que siguen. Pido su bendición, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de que estamos en el día, que muy pronto viene la noche donde ya nadie podrá trabajar y que es la hora, Señor, de ocupar nuestro lugar de una manera seria y decidida para seguir adelante con esta misión.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana